Este relato narra la vida de Elías Morales, un chico con talento matemático extraordinario que proviene de una pequeña comunidad rural en Nuevo México. Al llegar a una prestigiosa escuela en Estados Unidos, Elías descubre un entorno hostil, lleno de prejuicios y presiones. Pero algo más se esconde detrás de sus tranquilas facciones y su mirada profunda. Hay un secreto latente que pronto resonará por todo el país. ¿Podrá Elías superar las tentaciones de la fama y encontrar su propia voz? Elías Morales nació en una comunidad rural de Nuevo México, un lugar tan pequeño que apenas figuraba en los mapas. Sus padres, Maribel y Francisco Morales, se ganaban la vida cultivando un par de hectáreas con maíz y algunos vegetales, además de trabajar en lo que pudieran para completar el dinero de la semana. Vivían en una casa modesta, construida con sus propias manos y la ayuda de algunos vecinos. Las ventanas estaban agrietadas y el techo filtraba agua cuando llovía, pero ese hogar siempre desbordaba calidez y solidaridad. Desde muy niño, Elías mostró habilidades singulares. Mientras que otros pequeños se entretenían con juguetes o dibujos, él se quedaba absorto en simples cuadernos donde apuntaba números y jugaba con sumas y restas inventadas. A los 6 años, ya sabía multiplicar y dividir con una soltura que desconcertaba a sus maestros. A los 9, descubrió un libro viejo de álgebra en un baúl que perteneció a un tío. Para sorpresa de sus padres, aprendió por su cuenta lo que venía en esas páginas. Nadie en su familia entendía con exactitud qué hacía Elías cuando se sentaba a resolver ejercicios, pero todos reconocían que aquel niño poseía una mente privilegiada. La vida en la aldea no era fácil. Apenas contaban con un pequeño dispensario médico y una escuela elemental. Para cursar la secundaria, los chicos debían trasladarse a un pueblo cercano. Aún así, Francisco y Maribel siempre alentaron a su hijo a formarse, a ser alguien en la vida. Les preocupaba que se quedara estancado, y los lugareños también coincidían en que un talento tan especial no debía desperdiciarse. Fue así como, en una noche de radio mal sintonizada, escucharon un anuncio sobre becas para jóvenes con altas capacidades. El proceso parecía complejo, pero Maribel anotó cada detalle, decidida a apostar por el futuro de su hijo. Enseguida, comenzaron los trámites y pruebas. Elías se sometió a exámenes que lo dejaron exhausto, pero también lo ilusionaron. No sabía exactamente para qué servían, solo que tenía que resolver problemas escritos y responder preguntas orales ante un comité muy serio. Semanas después, llegó la noticia: Elías había sido aceptado con una beca parcial en una prestigiosa escuela privada ubicada en Albuquerque. Era una institución reconocida por su riguroso nivel académico y por el elevado costo de su matrícula. La beca cubría gran parte de los gastos, pero no todos, y la familia se endeudó para costear el resto. La despedida en la aldea fue emotiva. Los vecinos organizaron un pequeño convivio con la poca comida que pudieron juntar. Elías partió sabiendo que dejaba atrás un lugar donde todos lo conocían y lo querían. El viaje a Albuquerque, aunque no tan lejano geográficamente, marcaba una diferencia abismal en cuanto a oportunidades y estilo de vida. Esa noche, Elías apenas pudo dormir, imaginando los pasillos relucientes de su nueva escuela y temiendo no encajar. Antes de salir de casa al día siguiente, su padre le regaló un llavero con las iniciales E.M. grabadas a mano, diciéndole: «Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes». Elías guardó el llavero con cuidado, sin sospechar el peso simbólico que tendría en su futuro. El campus de la prestigiosa escuela se extendía sobre un amplio terreno con jardines impecablemente cuidados, senderos de piedra y edificios de aspecto señorial. Elías entró al recinto con la mochila vieja que había usado los últimos 2 años. Le llamaba la atención la ropa costosa de sus compañeros y los autos lujosos que estacionaban a la entrada. Inmediatamente, notó que la mayoría de los alumnos vestía uniformes impecables, y él, con su pantalón desgastado, se sintió fuera de lugar. Tras ser recibido en la oficina principal, una secretaria le dio la lista de sus clases y un carnet de identificación. Tuvo que asistir a una breve orientación, donde explicaron las normas de la escuela y el estándar de excelencia que se esperaba de cada estudiante.
Elías no pudo evitar sentirse intimidado. Todo parecía diseñado para que quien no encajara a la perfección quedara expuesto. Las primeras semanas fueron difíciles. Aunque algunos profesores valoraron sus conocimientos, la mayoría de sus compañeros se limitó a mirarlo con desdén. Los murmullos y risitas no se hicieron esperar, sus libros de texto viejos y su forma de hablar pausada inspiraban burlas. Mira al chico del rancho o se habrá bañado en un río esta mañana, eran los comentarios que llegaban a sus oídos en los pasillos. En medio de este ambiente hostil, destacó la figura del profesor Ramírez, un hombre alto, de cabellos entrecanos y traje siempre impecable. Dictaba la materia de cálculo avanzado, una asignatura que solo unos pocos alumnos de último grado podían cursar. Se rumoreaba que Ramírez había estudiado en universidades prestigiosas y que era extremadamente exigente. Nadie se atrevía a discutir sus evaluaciones, pues poseía la reputación de humillar públicamente a quien no cumpliera sus estándares. La primera interacción entre Elías y el profesor Ramírez ocurrió un martes en la clase de cálculo. Ramírez comenzó a preguntar la lección del día, lanzando cuestiones de creciente dificultad. Los alumnos respondían con titubeos, y de pronto apuntó con la mirada a Elías, que ocupaba un asiento en la parte trasera. Tú, el nuevo, dijo con voz fría. ¿Sabes qué es un límite infinito y cómo resolverlo? Elías dudó un instante, no porque desconociera la respuesta, sino porque no estaba acostumbrado a que lo llamaran así, sin siquiera mencionar su nombre. Con timidez, pero con un sorprendente aplomo, explicó el concepto de límite cuando la variable tiende a infinito y describió la aplicación de la regla de L'Hopital. La precisión de su explicación silenció al resto, incluso al profesor, que se quedó mirando a Elías con una mezcla de curiosidad y escepticismo. A pesar de ese momento en que demostró su habilidad, Elías no se libró de los rumores malintencionados ni de las miradas de desaprobación. Varios alumnos, especialmente aquellos con familias adineradas, parecían molestos de que un chico becado e inculto pudiera destacar en clases tan avanzadas. En la cafetería, Elías se sentaba solo, evitando conflictos. Aún así, en sus ratos libres, sacaba un cuaderno para hacer ecuaciones y demostraciones matemáticas más allá del temario, buscando distraerse de la tensión constante. La situación iba escalando, y Elías sentía un nudo en el estómago cada vez que entraba a un aula. Pero algo más le preocupaba, empezaba a recibir correos electrónicos extraños, invitaciones a participar en supuestas sesiones de evaluación extraordinaria o proyectos especiales firmados por departamentos que ni siquiera conocía. Sin entender muy bien qué significaban, decidió ignorarlos, convencido de que se trataba de un error o de una broma pesada. Lo que Elías no sabía era que esos mensajes eran apenas la antesala de algo mucho más grande, un secreto que había permanecido oculto durante años en los archivos de varias instituciones académicas y gubernamentales. Y su nombre estaba ahí, vinculado a un programa destinado a identificar y formar a los jóvenes más brillantes del país. A medida que pasaban las semanas, la tensión con el profesor Ramírez aumentaba. La inteligencia de Elías había llamado la atención de aquel hombre estricto, que veía en él un potencial sorprendente. Sin embargo, esa admiración no impedía que Ramírez tratara de imponer su autoridad. De cierta forma, necesitaba asegurarse de que Elías no fuera simplemente un niño prodigio de corta duración, sino que estuviera realmente capacitado para el rigor académico. La oportunidad de poner a prueba a Elías llegó un día que parecía transcurrir con normalidad. En medio de una clase teórica sobre ecuaciones diferenciales, Ramírez, con semblante serio, se detuvo y escribió en la pizarra un problema complejo que incluía conceptos avanzados de cálculo integral y series infinitas. Cuando terminó de escribir, se giró hacia la clase. Quiero que alguien pase a resolver esto. Les advierto que incluso algunos profesores se toman su tiempo para solucionarlo. Las miradas se enfocaron en Elías, no solo por su fama creciente en la escuela, sino también porque Ramírez lo llamó directamente. Tú, Morales, ven y demuéstranos si tus supuestas habilidades son algo más que habladuría. Elías se levantó con el corazón palpitante. Caminó hasta la pizarra, tomó la tiza y comenzó a leer el enunciado con detenimiento.
Hubo un silencio total, solo interrumpido por el suave rumor del aire acondicionado. Durante los primeros segundos, Elías sintió la presión de todas las miradas sobre su espalda, incluidas las del profesor, quien parecía deleitarse ante la posibilidad de que el chico fracasara. Pero en cuanto Elías empezó a trazar líneas y símbolos, la tensión disminuyó. Entró en su propio mundo, analizando la estructura del problema de manera metódica. Trazó un par de esquemas y aplicó una serie de derivaciones, sin perder la calma. Cada paso que daba tenía una lógica clara y se fundamentaba en teoremas que dominaba. Más de uno en la sala se quedó perplejo. ¿Cómo podía un estudiante tan joven y con tan pocos recursos demostrar semejante destreza? En menos de 15 minutos, Elías posó la tiza sobre el soporte y miró al profesor Ramírez con un gesto de respeto. He terminado, señor, dijo con voz temblorosa, pero firme. Ramírez se acercó a la pizarra, revisó cada línea y cada anotación con atención. La clase entera contuvo el aliento. Pasaron unos instantes eternos, y finalmente, el profesor se volvió hacia sus alumnos y sentenció. Está correcto. Y no solo eso, sino que la solución se ha desarrollado con una elegancia y eficiencia poco comunes. Un murmullo recorrió el aula. Muchos no entendían del todo lo que habían presenciado, pero percibían que Elías había conseguido algo impresionante. Entonces, Ramírez, en lugar de felicitarlo abiertamente, lanzó un comentario mordaz. Felicidades, Morales. Pareces saber más de lo que aparentas. Sin embargo, queda mucho por ver. Aún no has demostrado nada. Aquellas palabras resonaron en Elías como una bofetada. No había esperado aplausos, pero sí un mínimo reconocimiento. Sintió que Ramírez buscaba dejarlo en ridículo o, al menos, exigirle un estándar inalcanzable. Sin embargo, también vio las expresiones de asombro en sus compañeros. Aunque algunos lo odiaran o lo envidiaran, otros empezaban a mirar al muchacho tímido del rancho con una mezcla de respeto y desconcierto. El rumor de lo sucedido se propagó rápidamente por los pasillos. Al día siguiente, un profesor de física le pidió a Elías que resolviera un ejercicio en su clase y otra vez repitió la hazaña. Su reputación se multiplicó, y no tardaron en surgir personas interesadas en saber más sobre él. Fue entonces cuando llegó el primer correo electrónico oficial de una agencia gubernamental que desconocía. Lo invitaban a participar en un evento para jóvenes con talento excepcional. El correo tenía sellos y firmas que parecían auténticos. Aún así, Elías se sentía cada vez más inquieto. La atención que recibía lo aislaba más de sus compañeros. En la cafetería, apenas unos pocos valientes se atrevían a sentarse a su lado, no siempre por simpatía, sino para intentar aprovechar su conocimiento. Empezaron a circular rumores sobre su pasado. Decían que provenía de una reserva indígena, que su padre era un magnate encubierto, o incluso que era un experimento de laboratorio. La mayoría de los rumores eran absurdos, pero contribuían a elevar la tensión a su alrededor. En poco tiempo, un equipo de reporteros se apareció en la entrada de la escuela buscando a Elías Morales, el niño genio. Según contaron, alguien había filtrado información sobre el desempeño académico del muchacho y, con ello, vinieron cámaras, micrófonos y preguntas incómodas que Elías no sabía cómo responder. Fue la primera vez que se sintió realmente enjaulado, sin un espacio personal para refugiarse. Lo que más lo desconcertaba era la frialdad con la que el profesor Ramírez observaba la situación. Parecía complacido de que Elías estuviera en el punto de mira. Como si quisiera ver hasta dónde podía llegar antes de quebrarse. La repentina notoriedad de Elías generó un torbellino de acontecimientos. En cuestión de días, su nombre apareció en sitios web educativos, en secciones locales de periódicos y hasta en reportajes breves de canales de televisión de Albuquerque. Todos querían una foto del prodigio y una cita impactante para sus titulares. Elías, que apenas se acostumbraba al ritmo de su nueva escuela, se vio forzado a lidiar con periodistas y funcionarios que no dejaban de buscarlo. La dirección de la escuela tampoco perdió la oportunidad de aprovechar el furor mediático.
Organizaron una pequeña conferencia de prensa en el auditorio, donde Elías fue presentado como un ejemplo de superación y excelencia académica. Con flashes de cámaras que deslumbraban sus ojos, Elías sintió que lo estaban usando como una vitrina para exhibir el prestigio de la institución. Los directivos prometían apoyarlo en su desarrollo, pero en realidad se percibía que deseaban sacar provecho de su imagen. La presión se volvió casi insoportable. Elías recibió invitaciones de laboratorios y universidades que alegaban tener programas de mentoría especiales, con promesas de grandes becas y acceso a tecnología de punta. Incluso algunos funcionarios del gobierno estatal empezaron a rondar la escuela, ofreciendo a la familia Morales tratos que sonaban demasiado buenos para ser verdad. Los padres de Elías, desde su aldea, no comprendían del todo qué estaba pasando, y el chico no sabía cómo explicarles la magnitud del fenómeno que se había desatado. Mientras tanto, en el campus, los estudiantes se dividieron en dos bandos, unos lo idolatraban, soñando con sacarse una foto con el genio y subirla a sus redes, mientras otros lo veían como un intruso que había llegado para romper el orden establecido. Las burlas no cesaron, solo cambiaron de tono. Ahora, en lugar de mofarse de su ropa sencilla, se reían de la atención excesiva que recibía, insinuando que Elías era una marioneta del sistema en busca de fama. El correo oficial de la agencia gubernamental se transformó en visitas personales de personas trajeadas que hablaban de oportunidades únicas. Mencionaban un programa especial en el que, según ellos, Elías había figurado años atrás. Al parecer, durante las pruebas iniciales que realizó de niño, alguien guardó sus resultados en un archivo confidencial. Hacían referencia a un proyecto nacional destinado a reclutar a jóvenes con un coeficiente intelectual muy alto. Insinuaban que era una especie de programa secreto que jamás llegó a ejecutarse por completo, pero del que Elías sí formaba parte en calidad de candidato. Aturdido por la cantidad de información contradictoria, Elías acudió a la biblioteca de la escuela intentando encontrar un rincón tranquilo. Allí lo sorprendió el profesor Ramírez, que apareció a su lado sin que él lo notara. No te creas todo lo que te dicen, le advirtió el docente en voz baja. No te fíes de esos funcionarios. Son buitres que revolotean en busca de provecho. Elías sintió un escalofrío. Jamás imaginó que Ramírez expresara algo parecido a una advertencia protectora. ¿Por qué me lo dice a mí?, preguntó Elías, alzando la vista. Porque la misma gente que ahora te alaba, podría hundirte si no sigues su juego. Tú verás qué haces con tu talento. La intriga creció. Elías se debatía entre la gratitud y el recelo hacia Ramírez, que parecía en parte mentor y en parte verdugo. Fuera como fuese, la vida del chico se había transformado en un espectáculo público. Cada día le llegaban más propuestas y más miradas, pero también aumentaba su sensación de soledad. Con frecuencia, por las noches, se quedaba despierto pensando en su familia, en la modesta casa que había dejado atrás, y en si todo este revuelo realmente valía la pena. Un momento crítico sucedió cuando un periodista independiente se coló en la escuela y alcanzó a Elías en un pasillo solitario, grabando con su teléfono. Le hizo preguntas invasivas sobre su origen, su familia y el supuesto programa secreto. Elías sintió su corazón acelerarse hasta el punto de querer salir corriendo. Esa noche, tuvo una conversación larga con sus padres por teléfono. Les dijo que estaba cansado y que las cosas habían llegado a un punto que lo rebasaba. Hijo, vuelve cuando necesites. Nosotros estaremos aquí para ti, le dijo Maribel entre lágrimas. No, mamá, debo quedarme. Tengo una oportunidad que ustedes han sacrificado mucho por darme. Pero todo esto me abruma. Recuerda quién eres, añadió su padre. Eso es lo que te hará fuerte, Elías. Pero las palabras de aliento no resolvieron el caos mediático. Cada día, la escuela programaba alguna aparición pública y Elías se vio obligado a ceder. Parecía que su vida ya no le pertenecía. La situación alcanzó su punto álgido un viernes por la tarde, cuando la escuela organizó una ceremonia abierta a padres, alumnos y prensa para anunciar la creación de un programa de excelencia juvenil. Elías sería la figura central del acto,
presentado como el primer beneficiario. El auditorio estaba lleno, flashes, cámaras, micrófonos y caras curiosas por ver de cerca al prodigio. En la tarima principal, el director de la escuela habló con entusiasmo de los logros de Elías, de sus altas calificaciones y de cómo había resuelto problemas inverosímiles en tiempo récord. Mencionó becas, patrocinios y la colaboración de varias universidades. Luego, el turno pasó a un funcionario estatal, que con tono pomposo inició un discurso sobre el potencial de la juventud, la importancia de invertir en mentes brillantes y el compromiso inquebrantable del gobierno con la educación. Elías, sentado al borde del escenario, tenía los nervios a flor de piel. Sentía que cada palabra, cada sonrisa y cada aplauso eran parte de un circo en el que él era la principal atracción. Al finalizar la intervención del funcionario, llegó el momento esperado. Ahora, invitamos a nuestro joven talento, Elías Morales, a dirigir unas palabras a todos los presentes. El auditorio estalló en aplausos. Elías se puso de pie, caminó hacia el podio y miró los rostros enfrente. A un lado, veía a su profesor Ramírez, inmutable. Por otro, a los reporteros listos para captar cualquier gesto. Más atrás, decenas de estudiantes que lo observaban con expresiones que iban de la admiración a la envidia. Tragó saliva y, en un impulso visceral, tomó aire para hablar. Buenas tardes, empezó con la voz temblorosa. Agradezco la oportunidad de estar aquí, pero también quiero decir que me siento abrumado por todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Se me presenta como un ejemplo, como un producto de un sistema que funciona, pero la verdad es que no me siento así. Los murmullos en el público crecieron y algunos organizadores se movieron nerviosos en sus asientos. Elías notó que el funcionario estatal lo miraba con una sonrisa rígida. Decidió continuar. Vengo de un lugar humilde, donde mis padres han hecho sacrificios enormes para enviarme aquí. Me siento profundamente agradecido, pero también estoy cansado de ser tratado como un símbolo, una especie de adorno que decora las aspiraciones de otros. No quiero convertirme en una herramienta de propaganda, ni en la mascota de una institución que busca prestigio o en la joya de un programa gubernamental que ni siquiera entiendo. La sala enmudeció. Era evidente que nadie esperaba este giro de los acontecimientos. He recibido propuestas de universidades y laboratorios, he visto mi cara en noticias que ni siquiera sé cómo llegaron a publicar. Siento que, en lugar de disfrutar la experiencia de aprender y crecer, estoy constantemente sometido a la presión de rendir, de impresionar y de obedecer. Y eso no es lo que quiero para mi vida. La tensión en el ambiente era palpable. El profesor Ramírez mantenía su mirada fija en Elías, y por un instante el chico pensó ver una leve expresión de aprobación en su semblante. No pretendo rechazar las oportunidades de estudio, continuó Elías. Pero no quiero que mi talento sea utilizado para fines que no comparto o que ni siquiera comprendo. Quiero vivir, crecer, equivocarme, aprender a mi propio ritmo. Ser un genio no me hace feliz y conlleva ser una pieza en el tablero de otros. El director de la escuela se levantó de golpe, intentando disimular la sorpresa con aplausos tímidos. El funcionario estatal parecía petrificado. Entonces, Elías cerró sus apuntes y pronunció su frase final. A todos los que me han apoyado, gracias. A los que me han presionado, les pido que me dejen en paz. Soy un estudiante, no un instrumento para sus planes. Quiero ser libre para decidir mi futuro, mi manera de entender el mundo, y sobre todo, para conservar mi esencia sin perderme en la fama. En ese instante se produjo un silencio tan denso que casi se podía tocar. Pero después, como si alguien hubiese dado una señal, un alumno de las primeras filas se puso de pie y aplaudió. Otro se le unió, y luego varios más. Hasta que una buena parte de los presentes se sumó a un aplauso que resonó con fuerza. Se sentía sincero, liberador, una reacción a la valentía de un chico que se atrevía a exponer lo que muchos temían decir. Los organizadores del evento no sabían cómo cerrar la ceremonia. Elías salió del auditorio rodeado de un revuelo de cámaras, pero esta vez sus pasos eran más firmes.
Había hablado con honestidad y, en su interior, sintió un alivio inigualable. Esa noche, las noticias se hicieron eco de sus palabras. Algunos medios lo criticaron por desaprovechar oportunidades, mientras que otros alabaron su coraje. Durante la semana siguiente, las ofertas no desaparecieron, pero bajaron de tono. La escuela y las agencias gubernamentales parecían haber recibido el mensaje. Elías continuó asistiendo a sus clases. A veces, la gente lo detenía en los pasillos para felicitarlo o pedirle consejos. Tu discurso me hizo pensar en mi propia vida, le confesó un compañero que antes se burlaba de él. Me di cuenta de que no quiero seguir lo que mi familia dictamina, sino escoger mi propio camino. Elías sonrió, sintiendo que, a pesar de toda la presión, había logrado algo valioso, su libertad para aprender y vivir a su manera. Las intrigas y la fama podrían perseguirlo en el futuro, pero ahora sabía que tenía la fuerza interior para enfrentarlas. Siguió adelante, dedicándose a lo que realmente le apasionaba, las matemáticas, pero sin olvidar su origen, sus valores y, sobre todo, el derecho a ser el mismo. Así culminó el tumultuoso inicio de la aventura de Elías Morales en la prestigiosa escuela. No era el final de su historia, sino el comienzo de una etapa más genuina, en la que, finalmente, podía sentirse dueño de su propio destino.